Las cosas por las cuales se le debe de considerar a Porfirio Díaz un héroe. Desde niños en la primaria siempre nos han enseñado una parte de la historia y esa parte nos la han contado a medias, ya que buena parte de esas enseñanzas son falsas o verdades a medias. Tal es el caso de la historia de uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. Por eso hoy te voy a contar algunas cosas que no te cuentan en la escuela, por las cuales se le debe considerar al expresidente Porfirio Díaz como un héroe de la nación. Desde niños en las aulas de clase nos enseñaron que Porfirio Díaz es el más grande villano de la historia de México. Expertos historiadores y el mismo gobierno lo han señalado como uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país. Pero lo que no te cuentan es que fue un genio militar que participó y fue un héroe en diferentes batallas cruciales para México, las cuales ganó gracias a su notable experiencia y audacia en los campos de batalla, siendo condecorado por la milicia con los máximos honores. Los acontecimientos de estas batallas fueron borrados de la historia y de los festejos oficiales y dejados en el olvido por sus enemigos y opositores de la mal llamada Revolución Mexicana. La batalla del 2 de abril de 1867. En esta batalla el ejército republicano de Oriente liderado por el general Díaz heroicamente con pocos hombres tomaron la ciudad de Puebla, derrotando a los aliados de los invasores y a una parte del ejército francés de Maximiliano de Habsburgo que aún se encontraba en la ciudad. Durante esta batalla el general Díaz casi muere al quedar atrapado bajo el techo de una casa que se derrumbó y al darse cuenta sus enemigos le dispararon, pero afortunadamente para él salió bien librado. Ese día logró una victoria significativa que gracias a esta hazaña lo nombrarían el héroe del 2 de abril por su mérito, su arrojo y su valor en el campo de batalla. Este fue un acto decisivo para expulsar por completo al imperio de Maximiliano. Durante la segunda ocupación francesa Porfirio Díaz ganó las batallas Miahuatlán, La Carbonera y Oaxaca. Participó también en la Gran Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 al lado del general Ignacio Zaragoza, teniendo una intervención sobresaliente en batalla, logrando vencer en conjunto a uno de los ejércitos más experimentados del mundo, como era este de Napoleón III. Dicha participación tampoco te la cuentan en la escuela. Cuando Porfirio Díaz asume la presidencia se encuentra con una administración en quiebra, gracias a las deudas externa e interna que no quiso pagar Juárez, deudas contraídas durante las guerras. En ese momento casi no había comercio ni industria local, pero en el Porfiriato México presentó una evolución económica muy significativa. Durante su mandato se tuvo fuertes inversiones extranjeras, llegando México a tener un crecimiento notable y a tener un superávit considerable en el patrimonio nacional, cosa que no se había logrado desde la instauración de la República. Esto tampoco te lo dicen en la escuela. Una vez teniendo el superávit, México logró pagar la deuda externa mejorando su situación financiera, lo que permitió una mayor inversión, desarrollo económico e infraestructura de primer nivel, además de inversiones en el sector de comunicaciones como en la construcción de puertos y vías ferroviarias, lo cual beneficiaría el comercio con Estados Unidos, Europa y el Caribe. Los ferrocarriles, en ese momento representaban el crecimiento económico en los países de primer mundo y Díaz lo sabía, es por eso que la construcción de estos fue un gran logro del Porfiriato. Para 1910 México contaba con más de 16.000 kilómetros de vías férreas. Esto conectó a diferentes ciudades del país, así como a las zonas rurales donde vivía la gente que, por medio del ferrocarril, podía viajar a la ciudad a sus trabajos. Durante el Porfiriato se alentó el movimiento de la industria nacional, creando y trayendo nuevos y modernos sistemas de producción que hicieron del país un gran exportador de productos agrícolas, minerales y ganaderos. En este periodo se produciría en el país la primera revolución industrial. Llevó el peso mexicano a valer lo mismo que un dólar americano, esto gracias a la política económica del presidente Díaz. En este periodo los productos de la canasta básica se mantenían en sus precios. Durante su administración, se logró obtener una balanza comercial muy favorable para el país y se empezó a exportar más de lo que se importaba. También, durante el Porfiriato se atrajo fondos europeos para tratar de reducir la influencia de los Estados Unidos y así poder negociar desde una posición favorable.
Porfirio Díaz logró obtener mejores acuerdos comerciales con los Estados Unidos, acuerdos que beneficiaban a ambos países. De igual manera México se acercó a otros países como Francia, Alemania e Inglaterra que buscaban intereses económicos debido a que el país buscaba mayor inversión extranjera y también nuevas tecnologías para impulsar su desarrollo. Uno de los eventos más importantes con respecto a las relaciones exteriores de México en el Porfiriato fue la Exposición Universal de París en 1900, la cual fue visitada por más de 50 millones de personas donde participaron 58 países. Con esto México daría a conocer su extensa cultura, su industria y su maravillosa riqueza natural al mundo. Al participar en este tipo de eventos en el viejo continente ayudó a mejorar las relaciones de México en el ámbito internacional atrayendo inversionistas y mucho turismo al país. El Porfiriato fue una época donde la cultura y la educación presentaron muchos cambios significativos. Durante este tiempo México sufrió cambios tanto en la vida capitalina como en la rural. Se desarrollaron nuevas expresiones literarias y artísticas destacando a escritores como Diego Rivera y Amado Nervo. Las ciudades, pero sobre todo en la Ciudad de México presentaron un crecimiento muy notable, remodelando calles y construyendo edificios emblemáticos que, hasta el día de hoy son obras admirables como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal y otros monumentos como el Ángel de la Independencia, Palacio Velasco en Guadalajara, el Palacio Municipal de Puebla entre muchas más obras que representaban el estilo arquitectónico de la época. Con esto se contribuyó a la modernización de las ciudades y que México se encaminara a un estatus de primer mundo, lo cual no sucedería gracias a la mal llamada Revolución Mexicana. Pero esto no te lo contaron en la escuela. La educación se caracterizó por llegar a las aulas de clases de la población más pobre, promoviendo una vida cultural incentivada en mayor parte por la inversión, construcción de escuelas, teatros, ferias de ciencia, museos, etc. Durante este periodo destaca Justo Sierra Méndez, secretario de Instrucción Pública durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien fuera historiador, maestro y poeta, que puso todos sus esfuerzos en hacer crecer la educación primaria, ya que en ese momento México tenía una tasa del 80% de analfabetismo y así 3 años después el presidente Díaz proclamaría la ley que decía que la educación primaria se convertiría en obligatoria, laica y gratuita, abriéndose también escuelas para adultos e inaugurando escuelas de educación especial. Uno de los más grandes logros del Porfiriato fue la inauguración en 1910 de la Universidad Nacional de México que más tarde se convertiría en la UNAM. Con estos grandes logros fue así como México llegó a ser un país importante a nivel internacional, forjando excelentes relaciones en el exterior y todo esto lo quieren borrar de la historia al no contártelo en la escuela.